Señor, y que sea tu Espíritu, por esa justicia y rectitud, que pueda, a través de Él, hablarnos a nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que tú utilices sus palabras hoy para santificarnos, para traernos más a ser como tú día a día, para que te glorifiquemos, Señor, aquí, en preparación para glorificarte por la eternidad allá contigo. En el nombre de Jesús te lo presentamos, Señor, úsalo con poder en esta mañana. Amén. Seguimos con la serie de las dos cartas a los tesalonicenses. Ustedes saben que cuando los que pasaron por la enseñanza o el entrenamiento de liderazgo, hemos leído, algunos todavía están en proceso de leer acerca de una iglesia conforme al corazón de Dios. Y de verdad que esta iglesia a los tesalonicenses de Tesalónica es una iglesia en la cual Pablo la toma como si fuera una iglesia modelo, y en realidad ese es el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. Es un buen modelo, es una buena iglesia a la cual nosotros le podemos apuntar como iglesia. Entonces yo quisiera leer los versículos que nos ocupan en el día de hoy, que está en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 20. Y vamos a ver las enseñanzas que se desprenden de ahí. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene que decir y enseñar a través de esas palabras escritas por el apóstol Pablo, pero inspiradas por Dios. Y dice así la palabra: por esto también, primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 20. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pero también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Queremos, Señor, que tú la uses, Señor, para tratar con cada uno de nosotros. No importa dónde estemos, Señor, creemos y confiamos en el poder transformador de tu palabra para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quisiste decir ahí en esa porción de la Escritura a través del apóstol Pablo. Sé con nosotros en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de lo que estaba sucediendo en aquella región, ustedes saben que
Pablo comenzó la iglesia en Tesalónica después de haber salido prácticamente corriendo de Filipos, y llegó ahí y en poco tiempo se dio la iglesia. La iglesia, algunos dicen que porque Pablo se refiere a los 3 sábados, que Pablo se quedó 3 semanas ahí, en otra porción de la palabra, pero algunos teólogos dicen que hasta 6 meses que estuvo ahí. Pero sin embargo, en ese poco tiempo, en ese tiempo que el apóstol Pablo pasó ahí, se dio una preciosa iglesia, se dio una iglesia de la cual nosotros tenemos que aprender. Y Pablo ahí en esa porción destaca la importancia de la palabra de Dios, y ahí vamos a pasar gran parte del tiempo del sermón mirando la importancia que tiene la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, Pablo la contrasta, hace un contraste con la palabra de los hombres. La palabra de Dios no es como las palabras de los hombres. La palabra de Dios está por encima de las palabras de los hombres. Y también vemos el impacto transformador que tuvo esa palabra en la vida de los tesalonicenses. A pesar de la persecución, el anhelo del apóstol Pablo persiste de querer estar con ellos, de tener una conexión profunda con aquellos de esa iglesia. Y la esperanza a la cual Pablo se refiere culmina en la venida de Cristo. La venida de Cristo es algo que los cristianos esperamos. Los cristianos debemos estar ansiosos, o mejor, gozosos de esperar la venida de Cristo. Cristo va a venir un día, Él va a venir por su iglesia. Y Pablo culmina el pasaje ahí. Pablo tiene gozo al compartir con nosotros y con esta iglesia de lo que esta iglesia era. Entonces, vamos a ver 4 puntos que se desprenden de la enseñanza de la palabra en este texto. En primer lugar, el agradecimiento del apóstol Pablo por la recepción de la palabra de Dios. En segundo lugar, la persecución y la resistencia a la palabra de Dios. En tercer lugar, el anhelo apostólico por la comunión con los tesalonicenses. Y como punto final, la esperanza y la gloria en la venida de Cristo. Veamos el versículo 13, que es el versículo que nos deja ver el agradecimiento de la recepción de la palabra de Dios por aquellos que estaban allá en Tesalónica. Dice así ese versículo: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, note eso, subraye eso, téngalo ahí en su Biblia, que recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Hay mucha tela por donde cortar ahí, hay mucha enseñanza que sacar ahí, y yo sé que me voy a quedar corto en lo que yo les voy a dar a ustedes, pero qué bueno que usted se vaya con ese versículo y pueda ir meditando y extrayendo mucho más de lo que yo puedo compartir con ustedes en este corto tiempo. El versículo expresa la gratitud del apóstol Pablo, la gratitud que él tiene por la receptividad que ellos tuvieron por la palabra de Dios, y también destaca la diferencia crucial que hay entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, hemos estado expuestos
a palabras de los hombres. ¿Sí o no? Hemos estado expuestos a palabras que supuestamente son una revelación que Dios le ha dado a un hombre que está por encima de la palabra de Dios. Y hemos sufrido ese trance de estar sentados en un lugar donde no estamos recibiendo palabra de Dios. Y nos sentamos y por respeto nos quedamos, aunque es válido que uno se parara y saliera todo el mundo y decir, como aquí no se está predicando la palabra de Dios, yo me voy, porque estas son palabras de los hombres, esta es sabiduría de hombre. ¿Y qué sabiduría de los hombres puede estar por encima de la palabra de Dios? No existe nada que el hombre pueda concebir, que el hombre pueda proponer, que esté por encima de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces no hay más satisfacción que un ministro del Evangelio, un maestro, una maestra que enseña a mujeres, alguien que enseña la palabra de Dios, un predicador que enseñe la palabra de Dios. No hay mayor satisfacción que uno vea que la gente recibe la palabra de Dios. Pero no porque por la oratoria del predicador, no por lo que el predicador esté diciendo, sino porque esa palabra de Dios tuvo un efecto transformador en la vida del receptor, la persona que está recibiendo la palabra, que se dé cuenta que esta palabra es una palabra que transforma, que es capaz de transformar nuestra vida. Recibieron la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. El énfasis no solamente en la recepción de la palabra de Dios, sino en la obra, en el efecto que obró esa palabra en ellos, que los llevó a vivir una vida transformada, una vida que se muestra como un ejemplo de una iglesia ahí en el Nuevo Testamento. Yo quisiera que viéramos algunas de las características de la palabra de Dios conforme a lo que dice la palabra. La palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, la palabra de Dios es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Theopneustos es la palabra. Dios la sopló y es una palabra que tiene vida, que sirve para corregir lo que está mal en nuestra vida. Aquellas cosas que hacemos mal, la palabra de Dios puede tener un efecto transformador si nosotros verdaderamente la atesoramos y aplicamos los principios de la palabra de Dios a nuestra vida. La palabra de Dios puede corregir la forma en que nosotros nos comportamos. La palabra de Dios nos puede enseñar cosas que ni a nosotros se nos ha ocurrido. La palabra de Dios puede instruirnos también en justicia y puede también servir como un corrector, como una disciplina para nuestra vida. La palabra de Dios es infalible. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Lo que Dios ha dicho es lo que es, amados hermanos. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a llevar a cabo, Él lo va a ejecutar. Y esa palabra de Dios es infalible, es inerrante, es una palabra que no tiene errores. Si hay algún error en cuanto a la palabra, es porque el hombre la ha interpretado mal o la ha mal interpretado. La palabra de Dios no cambia. Séquese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, dice Mateo cuando escribe ahí en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso que escribe Mateo no es Mateo, es Jesús.
palabras de Jesús no pasarán. La palabra de Dios tiene autoridad divina. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que ellos recibieron, la palabra no adulterada. Ellos no recibieron, ustedes saben cuando no hay mucho dinero, que las cosas están difíciles, en la casa se hace una sopita, y a ver, pero una sopita que no tiene nada, apenas sale quizá algo, y usted se toma la sopita y usted dice, wow, esto no me llenó. O quizás se va a comer algunos tacos y usted se come 10 tacos y no le llena, y tiene que llegar a la casa a hacer comida. A veces pasa así, pero esa no es la palabra que recibieron esta gente. Esta gente recibieron palabra no adulterada, la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa es una palabra poderosa, una palabra que, como una espada que penetra, que le parte el alma y el espíritu a las personas, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios también es una palabra que alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista, el Salmo 119, 105. La palabra de Dios tiene poder para transformar, la palabra de Dios es viva y efectiva. Así será mi palabra, dice allá en Isaías, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si hay algo que la iglesia necesita, la iglesia de hoy necesita, es fundamentarse en la palabra de Dios, firmes en la palabra de Dios, no palabra de los hombres. Los hombres a veces respondemos a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos, a nuestros propios prejuicios, y decimos esto y aquello. Ese no era el sentir de Pablo, eso no era lo que Pablo les enseñó. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, esto no es cuento chino, esto no es cuento de camino, esto no es que si aquel político dijo, que si el otro, palabra de Dios, y lo que el pueblo necesita para transformar, para vivir una vida transformada, es palabra de Dios. La aceptaron no como palabra de los hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en cada uno de ustedes. Esa palabra de Dios es inspirada por Dios, sirve para nutrirnos, hace una obra de nutrición en nuestra vida. Usted recuerda las palabras de Pedro, cuando Pedro dice allá en 1 Pedro 2:4, deseen ustedes la leche no adulterada, la palabra de Dios. Amados hermanos, si yo vengo aquí a hablar palabra que no es palabra de Dios, yo le pido, ¿sabe qué? Sáquenme de aquí. Me sacan de aquí con toda libertad. Me dice, me cogen por la mano como tomamos a los niños pequeñitos y me saca de aquí. Y usted no tiene que estar aquí, porque aquí no queremos, como iglesia no queremos escuchar palabras de hombre, queremos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que ancla la fe nuestra, es la que afirma nuestra fe. La palabra de Dios, estos tesalonicenses la recibieron la palabra, y a veces la palabra de Dios uno la suelta, pero no cae en buena tierra. Tenemos la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar,
y tiró una semilla y la semilla cayó junto al camino. Nada, no hubo fuerza ahí. La otra cayó entre espinos. La otra dice que los cuervos se la llevaron, los pájaros se la llevaron. Pero dice que hay 4 semillas. De esas 4, una cayó en buena tierra y dio fruto. Y dio fruto. Eso es lo que queremos. La palabra que sea capaz de dar fruto. Y mis amados hermanos, yo les voy a predicar la palabra, yo les voy a dar palabra. Yannick le va a dar la palabra y otros que vengan a predicar aquí van a dar la palabra. La pregunta que podemos hacernos, ¿dónde está cayendo esa palabra? ¿Dónde cae la palabra? Porque si no somos capaces de aplicar la palabra en nuestra vida, los cabezazos contra la pared nos los vamos a dar. Aquí podemos hablar muy bonito, pero la cosa es cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen que uno no sabe ni qué hacer. ¿Qué vas a hacer? Métete en la palabra. Ve cómo Dios trata con ciertos asuntos que se presentan en la vida. Métete ahí y mira a ver lo que Dios quiere que uno haga, cómo Dios quiere que yo me comporte. La palabra de Dios que cae en buena tierra encuentra un suelo fértil que produce una buena cosecha. Esos son los tesalonicenses. Ahí cayó la palabra en buena tierra. Algunas observaciones que son importantes de ver. Que la palabra de Dios no son las palabras de los hombres, están por encima de la palabra de los hombres. La palabra de Dios obra. Hermano, si hay algo que nosotros debemos atesorar, es el valor que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios santifica. Recuerdan las palabras de Cristo, ya terminando su tiempo aquí en la tierra, en Juan 17, su oración, en esa oración sacerdotal: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios también libera al cautivo que está atado por su pecado, que no tiene cómo salirse de las garras del pecado. La palabra de Dios libera. La palabra de Dios también nos puede reavivar. Usted se ha sentido a veces un poco así, como que no quiere seguir, que quiere tirar la toalla, que dice, bueno, esto no me está resultando, que esto, que lo otro. Confía en Dios. Como dice el salmista, estar quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Sabes qué? Dios te ama más a ti que tú mismo. Lo que pasa es que tú a veces no te das cuenta. Nos enfrascamos en el amor que nosotros, el amor propio que nosotros tenemos por nosotros mismos, y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios no se olvida, porque Dios se dignó de ir a una cruz y clavarse en una cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ese es el Dios que tenemos nosotros. No se deje engañar, no se deje convencer. Mire lo que dice Pablo también en el versículo 14 al 16, hablando de la persecución y la resistencia que se estaba dando a la palabra de Dios. Dice: pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a mano de los propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Había persecución, había personas opuestas a la predicación de la palabra, y ellos
A pesar de eso, se pararon firmes. A pesar de eso, estaban firmes. Y Pablo dice ahí, estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, hablando de los judíos. En cierto modo sí, ellos pidieron la muerte de Jesús, pero la muerte de Jesús es una cuestión que va mucho más allá del deseo de los judíos que mataran y crucificaran a Jesús, porque pidieron que liberaran a Barrabás y que clavaran a Jesús en una cruz, pero Jesús fue el que él mismo, Jesús, Dios con nosotros, podía haber acabado con todo el mundo ahí, y él mismo se entregó en la cruz para ofrecer perdón de pecado, para que nosotros pudiéramos tener esperanza, para que nosotros podamos mirar a un Cristo ensangrentado, clavado en una cruz, derramando su sangre y decir, esa es la paga de mi pecado. Ese es el Cristo en que yo he creído. Ese es el Dios que fue capaz de clavarse en una cruz para el perdón de mis pecados. Pero no se quedó clavado, porque lo bajaron de la cruz, lo metieron en la tumba y al tercer día resucitó. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que vence la muerte. Quizás ellos pensaron, vamos a matar a este Jesús y vamos a acabar con él, y esto se acabó. Al contrario, cogió más fuerza el asunto. Así pasa cuando viene la persecución. Dice, estos mataron al Señor Jesús como los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que se salven. Eso era terrible, impidiéndole que se le predicara el evangelio a los gentiles, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero note lo que dice al final del versículo 16, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Algunos piensan que eso fue cuando vino la destrucción del templo. Todo aquel que se opone al avance del evangelio, tarde o temprano, la ira de Dios empata con él. Usted se puede esconder. No, usted, como dicen los americanos, you can run but you can't hide. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Tú puedes oponerte al evangelio, pero la ira de Dios se empatará contigo. Siempre ha habido persecución. Siempre ha habido, a través de la historia, persecución, y nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para eso y no estar tan preocupados por aquellos que se oponen a nosotros. Sea el que sea que se oponga a nosotros, nosotros seguimos predicando el evangelio. Nosotros tenemos una misión como iglesia. La misión de la iglesia es hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia, y la misión de la iglesia no se puede detener. ¿Sabe por qué? No porque yo sea tan bueno, ni usted sea tan bueno, es que Cristo va con usted. El bueno de los buenos va con usted. Cuando Roma arremetió contra los cristianos, era un tiempo difícil, fue un tiempo difícil. Hubo momentos en la historia donde los cristianos vivían escondidos en las catacumbas de Roma, vivían ahí. Pero la inscripción con más frecuencia que se halló allí en esas catacumbas es, pero la palabra de Dios no está muerta, no está presa. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es viva. Y eso le daba ánimo a ellos. Esa inscripción que viene de 2 de Timoteo 2, versículo 9, la palabra de Dios no está presa. Hermano, que sigamos, que seamos como esa iglesia de Tesalónica. A pesar
del sufrimiento, a pesar de la persecución que pueda venir para nosotros, que nosotros podamos seguir adelante. Lutero fue un ejemplo de aquellos de un hombre que recibió y que arremetieron contra él, que recibió persecución y se mantuvo firme. La Contrarreforma tomó medidas para que la Biblia, que no era la Biblia oficial en aquel tiempo, la Biblia aquella en latín, que solamente la podían leer los sacerdotes, Lutero la puso ahí en el idioma de la gente, para que la entendiera la gente, y lo persiguieron. La Contrarreforma arremetió contra él, pero eso no lo detuvo, al contrario, el movimiento cobró más fuerza. Los chinos también se han venido en contra del cristianismo. Los creyentes han enfrentado discriminación, tortura, hasta reeducación forzosa, que los comunistas son expertos en eso, en lavarte el cerebro, para que tú creas lo que ellos dicen exclusivamente, porque ellos proponen que la verdad de ellos es tan absoluta, que son los únicos que tienen la verdad, y entonces te lavan el cerebro y te meten en una reeducación forzosa. Pero la iglesia china, a pesar de todo, sigue adelante, y ha seguido escondida, a veces subterráneamente escondida. La iglesia ha seguido adelante. Esa es la iglesia que debemos ser. Esa es la iglesia que era la iglesia de Tesalónica. Y Pablo continúa ahí en el versículo 17 al 18, expresando su anhelo apostólico de tener comunión con estos tesalonicenses. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu. Note que Pablo dice: yo estoy separado en persona, pero en espíritu. El mismo espíritu nos une a los cristianos. El mismo espíritu de Dios que mora en usted, mora en mí. Usted que fue sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Pablo dice: estamos unidos con el mismo espíritu. Estamos ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Hay un deseo del apóstol Pablo, él quiere estar con ellos, pero el de los cachos, a veces vestido como persona, porque él usa a personas para detener el avance del Evangelio, el mensaje del Evangelio, y para destruir al portador del mensaje del Evangelio. Dice: Satanás nos los impidió. Agentes humanos que Satanás usa para detener la obra de Dios. Y mi hermano, le voy a decir una cosa, que si usted no se aferra y se afinca en la palabra de Dios, el enemigo le va a meter cosas en la mente. El enemigo va a tratar de usarlo en contra hasta de su hermano, que lo tiene sentado ahí al lado de usted, que no se ha metido con usted, que a lo mejor usted vino aquí quizá un poco enojado, y el hermano o la hermana la miró de cierta forma y ya usted se enojó con él, y usted arremete contra el hermano sin ninguna razón. Satanás va a usar cualquier cosa para dividir la iglesia, para destruir la iglesia. Dice Pablo que él quería ir, pero Satanás se lo impidió. ¿Y cómo se lo impidió? Por la persecución que se dio a través de personas que querían detener el avance del Evangelio. Así fue. No es que Satanás se le salió así colorado con los carros delante. Eso no fue así. Es que habían hombres, personas que estaban en contra del avance
del Evangelio. Lo que Pablo usa ahí es un término militar como el ejército que hace una barrera para que el contrario no pueda pasar por ahí. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Ustedes saben, mis amados hermanos, que la Biblia describe a Satanás como un adversario astuto. Lo describe como el príncipe de este mundo, como el acusador. Se le presenta muchas veces como engañador y tentador que busca desviar a la humanidad de la obediencia de la verdad de Dios. Te va a cuquear, te va a zarandear. Te va a zarandear. Si te dejas zarandear, te va a zarandear. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Lo zarandeó y Jesús se lo dijo: te has dejado zarandear por el diablo. ¿Ustedes recuerdan también cuando Jesús comienza su ministerio, que se va al desierto ayunando 40 días y 40 noches? ¿Quién le salió? Él se le salió al paso, prometiéndole villas y castillos. Hermanos, hay una lucha, hay una guerra espiritual que nosotros debemos estar dispuestos a librar. ¿Cómo se libra? Creo que lo dije la semana pasada: de rodillas, cayéndole atrás a Dios, armándonos de la armadura de Dios, como nos dice allí en Efesios capítulo 6. El cristiano tiene mucho en qué apoyarse para detener la oposición y el avance del enemigo en la vida de nosotros. Tenía Pablo deseo de verle, pero el enemigo se lo impidió. A veces nos pasa así también en la iglesia. El sábado estamos locos por llegar a la iglesia, por ver a los hermanos. Y el domingo por la mañana pasó algo, hubo un detonante que ya no, de momento no queremos. Y hay que ver de dónde sale ese detonante, de dónde viene, si viene de algo legítimo o ilegítimo. Si viene de algo que quizá nos llamó un familiar que tiene una situación que usted tiene que atender, eso es bueno y válido. No venga, por favor, no venga a la iglesia. Pero si es algo que no es bueno y válido, que no es legítimo, que es algo que el enemigo está usando para dejarlo usted en su casa, porque usted quiere ver el repaso del juego de Panamá con Costa Rica, porque se perdió algo y eso, tenga cuidado con eso. Si no vio el juego y quiere ver algo acerca del juego, espere que pase el domingo y vaya a verlo, porque hay muchas maneras de ver lo que sucedió ahí en ese partido. Felicidades a los panameños por eso. Pero, amados hermanos, que tengamos presente que hay una oposición, que el enemigo se opone. Y Pablo sigue ahí diciendo: ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos los impidió. Porque ¿quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? O gozo, o corona de gloria. Son ustedes. Hermanos, cuando nosotros invertimos la vida nuestra en otras personas, va a haber recompensa. Eso es lo que el apóstol Pablo está dejando ver a él. Ustedes, que nosotros hemos invertido
en ustedes son nuestra corona, porque le enseñamos la palabra, estuvimos junto a ustedes. ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor en su venida? Eso nos da también la seguridad de que Cristo viene, de que ahí estarán aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Estarán ahí en ese momento cuando Cristo venga a buscar su iglesia, se van con Él. Hay una profunda conexión emocional del apóstol Pablo entre esta comunidad de Tesalónica. Hay un corazón pastoral del apóstol Pablo en esta comunidad, para esta comunidad. Hay una gran satisfacción del apóstol Pablo. Así debe ser lo que siente un pastor, un ministro del Evangelio. Debe sentir una profunda conexión con los hermanos. No hay espacio para la frialdad de parte del ministro, de parte del pastor. No hay espacio para eso. Hermanos, el apóstol Pablo señala la venida de Cristo. Pues ustedes son nuestra gloria, nuestro gozo. No solamente ahora, sino para cuando estemos en gloria. Mira, hermanos, yo les voy a hacer una advertencia, porque hay muchos que toman este asunto de la venida de Cristo como algo que para manipular a las personas. Cada cierto tiempo sale alguien por ahí que dice, ya viene Cristo. Y ya Cristo viene. Y hay gente que empiezan a almacenar hasta cosas. Se produce algo extraño entre las personas y causa temor, y la gente toma decisiones acerca de la venida de Cristo porque son manipulados por otras personas. Pero podemos nosotros expresar nuestro deseo de que Cristo venga, porque en la oración del Padre Nuestro dice que venga tu reino, ¿verdad? Yo quiero eso, que venga el reino de Cristo, que venga Cristo, pero yo lo que no sé es cuándo Él viene, porque eso no lo sabemos. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Descansen en eso. No se ponga a escuchar gente por ahí que siempre, especialmente ahora que viene un nuevo año, se ponen a manipular a las personas con el asunto de que Cristo viene. Dice la palabra que nadie sabe a qué hora va a venir nuestro Señor. En Apocalipsis 3:11 dice, y he aquí, yo vengo pronto. Pero ¿cuándo se escribió eso? Se escribió hace tiempo. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto, pero ese pronto es el pronto de Dios, no es el pronto de nosotros. Y en Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Dice el escritor Juan. Amén. 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 Vengo en breve. Amén. Amén. Así dice nuestra nieta Laila. Oye, cuando ora, dice, amén. Ora más rápido. Amén. Amén, mis hermanos. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor.
Dice Juan, que está escribiendo en la isla de Patmos, que le vino esta revelación de parte del Señor Jesucristo. Ven, Señor, ven. Nosotros debemos anhelar la venida del Señor. Y usted dice, ay, pero pastor, yo quiero esperar, o por lo menos que yo me case, que venga. Olvídese de eso. Usted allá va a estar más feliz que cualquier matrimonio que usted pueda tener aquí en la tierra. Amén. 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 Usted va a estar mucho más gozoso en la eternidad de lo que usted puede estar aquí. Dice, ay, usted pastor, pero ya ustedes tienen 60 y pico, usted se casó y yo, ¿qué? Olvídese de eso. Anhele la venida del Señor y confíe que la venida del Señor es lo mejor que nos puede pasar como iglesia. Amén. Que eso es lo mejor, que nosotros anhelemos la venida de nuestro Señor, que usted se la pida, porque es bíblico pedir la venida del Señor, lo que no le ponga fecha. Había un doctor que iba a hacer operativos médicos a República Dominicana y él tenía un dibujo escatológico con todo lo que más o menos, cuando él pensaba. Había un doctor que había hecho el dibujo, un doctor en teología, y con una flecha estaba señalando el día preciso de la venida de Cristo. Y él vino a República Dominicana y me trajo un poco de hoja. Yo era el director de las iglesias haitianas allá. Y entonces me trajo un poco de hoja para que yo le repartiera a todas las iglesias. Y yo le dije, yo no voy a hacer eso. Esas hojas usted se las lleva para su casa, porque aquí no las vamos a repartir, porque la Biblia que yo leo dice que nadie sabe la hora. Y usted me está señalando con una flechita ahí cuando es que Cristo viene, y eso no lo vamos a repartir aquí. Y él, refunfuñando, me dijo, bueno, está bien. Le digo, porque allá usted es doctor, usted es millonario y todo eso, usted manda allá. Pero aquí mando yo. Usted viene a trabajar conmigo en el campo misionero. Y aquí hay que hacer lo que yo diga. Llévese su hojita para su casa. Bueno, el hombre se fue. Y una de esas veces, él tiene una clínica en Huntsville, Alabama. Y una de esas veces que nos invitó allá, en la clínica, un cuadro enmarcado, la hojita, con la venida de Cristo. Y me dice, mira, aquí la tengo. Le digo, qué bien, qué bueno que la tiene ahí. Déjala ahí. Pero no me la deja a mí. Porque la Biblia que yo tengo aquí dice que no se sabe cuándo viene. Anhele la venida de Cristo, sí. Pida la venida de Cristo, sí. Pero también recuerde que hay un versículo en la Biblia que dice, y será predicado este evangelio del reino y entonces llegará el fin. Vamos a ver si todo este evangelio del reino se ha predicado en cada rincón de la tierra. Puede pasar de un día para otro, Dios lo puede hacer de un día para otro, que el evangelio llegue a cada rincón de la tierra. Pero, mientras tanto, nosotros tranquilos porque no sabemos cuándo viene. Pablo tenía esa esperanza en la venida de Cristo, y de eso vamos a oír más a través de los mensajes de Tesalonicenses, porque él aborda el tema mucho más en las otras partes de las cartas. Así que, mis amados hermanos, recuerden la palabra de Dios que transforma, que obra en nuestros corazones. Recuerden también que hay oposición que viene a nuestra vida, pero también hay regocijo porque tenemos la esperanza de la venida de un Dios donde ya las cosas cambiarán, donde la vida será diferente, donde eternamente viviremos con Él sin sufrimiento. Ponga su mirada en eso.
no se concentre tanto en lo que está pasando a su alrededor. Que el Señor nos ayude. Y si usted está aquí hoy y verdaderamente usted no se ha arrepentido de sus pecados, no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, cree en Él, deposite su confianza en Él, arrepiéntase de sus pecados. Dice que debemos velar y estar preparados para su venida. Y la única preparación es a través de Cristo. No hay nada más. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias porque vemos una iglesia de la cual podemos aprender. Una iglesia que escuchó la palabra, una iglesia que aplicaron la palabra, una iglesia que a pesar de la persecución, Señor, se mantuvo firme. Persecución como la que nosotros no hemos conocido aún. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y en tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando hemos dudado de tu palabra, cuando no le hemos dedicado tiempo a leer, a estudiar, a aprender de tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas obrando de la manera que tú lo has hecho aquí en esta tu iglesia y que podamos ver vidas transformadas, Señor. Que aquel que antes se emborrachaba busque, Señor, su deleite en ti, busque su deleite en la palabra. Que aquel que mentía, que aquel que engañaba, Señor, pueda venir en arrepentimiento delante de ti. Que aquellos, Señor, aún personas que drogadictos, que tú has transformado, y que nosotros no perdamos la esperanza de poder confiar en el poder transformador de tu palabra. Señor, ayúdanos a compartir el mensaje del Evangelio, Señor, confiados de que tú lo tomarás y harás con él lo que necesitas hacer, Señor, en el corazón y en la mente de las personas. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Nadie. No hay enseñanza de Mahoma, de Buda, de Confucio, de nadie, Señor. Tú eres el único y verdadero Dios. Ayúdanos a reconocerte como tal, Señor. La evidencia histórica está a tu favor, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres nuestro Dios. Y guíanos, Señor, a vivir para gloria de tu nombre. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.
mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé mi Padre me